Seguimos con una parte más de este recorrido que estamos haciendo por la proposición incluida en la oración compleja. Hasta la parte anterior, nosotros nos hemos dedicado a los adjuntos circunstanciales, es decir, aquellos adjuntos que tienen relación con la situación expresada por el verbo porque presentan una circunstancia en la que se ubica la situación expresada por el verbo. Lo que vamos a ver ahora ya no tiene que ver con los adjuntos circunstanciales, es decir, los que presentan circunstancias del contexto. Como hemos visto, primero en el caso de los de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad, que tienen relación directa con el universo del adverbio, y luego con el instrumental, el comitativo y el predicativo, que son circunstancias que no se presentan necesariamente a través del adverbio. Es decir, que no se presentan a través de adverbios, sino a través de otro tipo de construcciones sintácticas. Ahora vamos a ver otra categoría de adjuntos, que es la categoría de los adjuntos explicativos. Aquellos que explican la situación del verbo principal, pero a través de otra situación que es su causa o que es su finalidad. Y estos adjuntos explicativos tienen una posición, podríamos decir, más marginal, en el sentido de que son menos requeridos todavía y además se proyectan sobre todo el resto de la oración. Un ejemplo, el adjunto causal, que es el que responde al por qué. ¿Por qué Juan faltó a clase? Juan faltó a clase ayer porque estaba enfermo. Porque estaba enfermo es el adjunto causal. Nos presenta la situación que es la causa que explica a la situación, pero esa situación está conformada por todo el resto de los elementos que aparecieron en la oración antes, como Juan faltó a clase ayer. Entonces, la causa o la finalidad son otras situaciones que permiten explicar a la situación presentada dentro de esa oración. Vamos a ver la ficha que les tenemos preparada para estos adjuntos explicativos, aquellos que representan lingüísticamente a la causa y la finalidad. La causa y la finalidad, entonces tenemos dos posibilidades, el adjunto final o el adjunto causal. El adjunto final que presenta la finalidad y el adjunto causal que presenta la causa. Tanto el fin como la causa son otras situaciones que permiten explicar la situación que fue desarrollada en esta oración. Veamos los ejemplos. En el adjunto final tenemos un interrogante que es ¿para qué? Gonzalo trabajaba ¿para qué? Para su seguridad económica. Para su seguridad económica es un sintagma preposicional. Núcleo preposición y el complemento de la preposición, su seguridad económica, que es un sintagma nominal. ¿Para qué trabajaba Gonzalo? Para que sus hermanos estudiaran. Otra vez un sintagma preposicional en el que aparece la preposición para como núcleo y es complementada por que sus hermanos estudiaran. Que sus hermanos estudiaran es una proposición incluida que podría ser sustituida por el pronombre eso. Gonzalo trabajaba para eso. Entonces, esta es una proposición incluida sustantiva que complementa la preposición para. Otra posibilidad, ¿para qué trabajaba Gonzalo? Para sostener a sus hermanos. Para eso, otra vez, sostener a sus hermanos. Pero sostener a sus hermanos es una estructura que está formada en torno a un verbo, sostener. Es un verbo no finito, es un infinitivo. Y en principio podríamos decir esto no es una proposición incluida porque no contiene un subordinante al comienzo. Sin embargo, es algo que vamos a ver como una proposición incluida porque es una estructura organizada en torno a un verbo, en este caso un verbo no finito. Y más adelante vamos a ver que este tipo de proposiciones incluidas no tiene el subordinante delante porque el verbo incluido es un verbo no finito, no es un verbo finito o conjugado como nosotros encontramos siempre en cualquier proposición incluida que comienza con un subordinante.
En todos estos casos, el para qué fue respondido con para, para, es decir, que en todos estos casos fue un sintagma preposicional encabezado por la preposición para. También la respuesta podría ser ¿para qué trabajaba? A fin de mejorar su situación. En este caso, a fin de mejorar su situación es un sintagma preposicional cuyo núcleo preposicional es a fin de, una frase prepositiva. A fin de, fíjense que de algún modo equivale a para mejorar su situación. Eso en cuanto al adjunto final. En el adjunto final, entonces, tenemos la respuesta al para qué, nos va a llevar siempre a un sintagma preposicional, y ese sintagma preposicional va a estar encabezado por la preposición para o alguna frase prepositiva. Pero cuando incluya como complemento de la preposición a una proposición incluida, esa proposición es sustantiva. Para eso que sus hermanos estudiaran, para eso sostener a sus hermanos, ya sea que sea una proposición incluida con subordinante o sin subordinante. Y ahora veamos qué es lo que sucede en el caso del adjunto causal, que es el que responde al interrogante ¿por qué? ¿Por qué trabajaba Gonzalo? Por una razón importante. Por una razón importante es un sintagma preposicional formado por el núcleo preposición y el complemento de la preposición, que es, como sucede frecuentemente, un sintagma nominal. Pero también, cuando pensamos por qué trabajaba Gonzalo, lo primero que se nos ocurre es que la respuesta sea una proposición incluida, que podría ser porque tenía sus razones. ¿Por qué? Porque tenía sus razones. Este porque, de algún modo, tiene una relación con otros subordinantes equivalentes como ya que, dado que, puesto que, e introduce una proposición incluida que cumple la función de adjunto causal y es una proposición incluida adverbial. Ahora bien, es una proposición incluida adverbial en principio. ¿Por qué? Porque no es adjetiva, no tiene antecedente sustantivo. No es sustantiva porque no puede ser sustituida por eso, él o ellas. Es evidentemente adverbial, pero no es propiamente adverbial porque no puede ser sustituida por un adverbio. No existe un adverbio de causa en español. Entonces, como no puede ser sustituida por adverbio, pero está dentro de las adverbiales, es una proposición incluida adverbial impropia. Así entonces, terminamos este recorrido que hemos hecho por por la construcción de todas las circunstancias o las explicaciones que aparecen en los adjuntos que ubican o pretenden explicar a la situación principal expresada